Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva inmersión en lo desconocido, en las profundidades del misterio. Hoy nos vamos a adentrar en un enigma que ha fascinado al mundo durante décadas: la vida y las profecías de Baba Vanga, la Nostradamus de los Balcanes. Una figura, desde luego, envuelta en un halo de misterio, venerada por muchos y, bueno, cuestionada por otros, pero sin duda inolvidable. Desde luego, Baba Vanga, una mujer que desde sus humildes comienzos en Bulgaria cautivó al mundo con sus sorprendentes predicciones. Pero ¿quién era realmente? ¿Sus visiones eran un don divino o una oscura influencia? ¿Acertó realmente en sus profecías o se trata de simples coincidencias o incluso manipulaciones? Para desentrañar este enigma, debemos comenzar por el principio. La infancia de Vanga, marcada por la pobreza y un suceso que cambiaría su vida para siempre. Cierto, hablemos de esa infancia difícil. Nació prematura, perdió a su madre siendo muy joven, y su padre luchó en la Primera Guerra Mundial. Un comienzo complicado, ¿verdad? Sin duda. Pero el punto de inflexión llegó con ese misterioso tornado que la arrastró por los aires, dejándola ciega. Algunos lo atribuyen a un fenómeno natural, otros algo más inexplicable. Lo cierto es que tras este suceso, Vanga comenzó a experimentar visiones y a desarrollar habilidades que la convertirían en leyenda. Es fascinante cómo un evento tan traumático podría estar conectado con el desarrollo de sus supuestas habilidades. ¿Crees que esa experiencia le hizo más receptiva a lo invisible, a percibir el mundo de una forma diferente? Es una posibilidad intrigante. Quizás el trauma abrió una puerta a otras dimensiones, a una sensibilidad especial que le permitía vislumbrar el futuro. O tal vez, como mecanismo de afrontamiento, su mente creó una realidad alternativa donde podía encontrar respuestas y consuelo. Sea como fuere, durante la Segunda Guerra Mundial, su fama se extendió como la pólvora. La gente acudía a ella en busca de consuelo, de noticias de sus seres queridos desaparecidos en la guerra e incluso de predicciones sobre el futuro. Se dice que el mismísimo zar Boris Fuisero de Bulgaria la visitó en busca de consejo. Un detalle que sin duda añade un aura de misterio a su figura. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido de sus poderes. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, la acusó de recibir sus visiones de fuerzas demoníacas. Esa acusación de la Iglesia introduce un elemento casi diabólico en la historia, un don divino o una oscura influencia. La línea que separa ambos conceptos es a veces muy delgada. ¿Cómo podemos discernir entre una y otra? Es un debate complejo. Algunos creen que la línea que separa la clarividencia de la influencia demoníaca es borrosa, que la fuente de las visiones puede ser ambigua. Otros consideran que la bondad o maldad de las acciones del vidente son la clave para discernir su origen. Entonces, para comprender mejor la naturaleza de las visiones de Baba Vanga, debemos analizar sus profecías. Algunas de ellas son escalofriantemente precisas, como la del atentado del 11 de septiembre. La caída de los hermanos americanos tras el ataque de los pájaros de acero, dijo. ¿Cómo es posible que describiera con tanta exactitud un evento tan terrible? Esa es la pregunta que intriga a tantos. Es cierto que esa predicción, como la del desastre de Chernóbil o la disolución de la Unión Soviética, le otorgaron gran credibilidad. Pero también es importante recordar que muchas de sus profecías resultaron ser falsas. Claro, como la final del Mundial del 94 entre dos equipos que empezaban por B o la Tercera Guerra Mundial en 2010, ¿cómo podemos entonces conciliar sus aciertos con sus errores? ¿Pudo haber algún tipo de manipulación en la difusión de sus profecías, exagerando los aciertos y ocultando los fallos? Es una posibilidad que no podemos descartar. No olvidemos que no existe documentación escrita de sus profecías. Todo se basa en testimonios y relatos transmitidos de forma oral, lo que abre la puerta a la tergiversación y a la creación de mitos. Eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué parte de la historia de Baba Vanga es real y qué parte es leyenda? Esa es la clave del enigma. Quizás nunca lleguemos a saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Baba Vanga sigue fascinando al mundo, incluso décadas después de su muerte. Esa fascinación, esa persistencia en el imaginario colectivo nos dice mucho sobre la naturaleza humana. ¿A qué te refieres? Al anhelo por comprender lo desconocido, por encontrar un sentido al caos, por creer que hay algo más allá de nuestra percepción limitada. Es cierto, todos buscamos respuestas, una guía en oscuridad. Y en ese sentido, las profecías de Baba Vanga, aunque a veces sean oscuras y aterradoras, también nos ofrecen una pizca de esperanza. Exacto, nos hablan de avances científicos sorprendentes como la llegada de extraterrestres en 2025 o el desarrollo de la telepatía. Posibilidades que abren la mente a nuevos horizontes, a un futuro donde la humanidad podría trascender sus límites actuales. Un futuro que, según Baba Vanga, también estaría marcado por grandes desafíos. Una crisis económica global en 2024, un atentado terrorista en Europa. Predicciones inquietantes que resuenan con fuerza en el contexto actual. Es inevitable sentir un escalofrío al escuchar esas predicciones y ver cómo algunos acontecimientos parecen encajar en el pozo. Casualidad, premonición.
Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero la duda, la incertidumbre es parte del misterio que envuelve a Baba Vanga. Y esa incertidumbre es la que nos mantiene cautivados, porque si bien algunas de sus profecías parecen descabelladas, otras se acercan tanto a la realidad que nos hacen cuestionar nuestra propia percepción del mundo. Ese es el poder de las profecías, su capacidad para sembrar la duda, para hacernos reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia y sobre el rumbo que está tomando la humanidad. ¿Crees que Baba Vanga realmente podía ver el futuro? ¿O se trata de una hábil interpretación de las tendencias sociales y políticas de su época? Es una pregunta difícil de responder. Hay quien sostiene que Baba Vanga poseía una sensibilidad especial, una capacidad para conectar con una fuente de conocimiento superior. Como si fuera un canal, una antena receptora de información proveniente de otra dimensión. Exacto. Otros, sin embargo, creen que sus predicciones se basan en una aguda capacidad de observación, en la interpretación de los signos de su tiempo, en la intuición y en un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Quizás una combinación de ambas. Un talento natural amplificado por su experiencia vital, por su capacidad para conectar con las personas, para leer sus miedos y esperanzas. Es una posibilidad. No olvidemos que Baba Vanga se codeó con líderes políticos, científicos, artistas. A través de sus conversaciones pudo obtener información privilegiada, percibir las corrientes subterráneas que movían el mundo. Y a partir de esa información, tejer sus profecías, adaptándolas al lenguaje simbólico y enigmático que las caracteriza. Un lenguaje que deja espacio a la interpretación, a la reinterpretación, a la luz de los acontecimientos. Y es precisamente esa ambigüedad la que contribuye a su perdurabilidad, a su capacidad para resonar a través del tiempo. Porque cada generación puede encontrar en las profecías de Baba Vanga un reflejo de sus propias ansiedades, de sus propios miedos y esperanzas. Es cierto. Y en ese sentido, Baba Vanga se convierte en un espejo de la humanidad, un reflejo de nuestra eterna búsqueda de respuestas, de nuestro anhelo por comprender el destino que nos aguarda. Un destino que, según ella, estaría marcado por un evento crucial, el principio del fin de los tiempos en 2025. Una predicción que nos hiela la sangre y que nos obliga a reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo. ¿Estamos a tiempo de cambiar el curso de los acontecimientos? ¿O el destino ya está escrito? Esa es la gran pregunta, el enigma que nos deja Baba Vanga. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, el simple hecho de plantearnos estas cuestiones ya nos invita a tomar conciencia de nuestra responsabilidad individual y colectiva en la construcción del futuro. Porque al final, más allá de la veracidad o falsedad de sus profecías, el legado de Baba Vanga nos recuerda que el futuro no está predeterminado, que somos nosotros, con nuestras acciones y decisiones, quienes lo vamos configurando día a día. Y esa es una idea que, independientemente de si creemos o no en sus visiones, merece la pena tener presente. Un futuro que en gran medida está en nuestras manos. Pero volviendo a Baba Vanga y sus supuestas habilidades, ¿cómo podemos explicar sus aciertos? ¿Realmente tenía acceso a información que para el resto de nosotros es inaccesible? Esa es la pregunta del millón. Y como hemos comentado, no hay una respuesta única. Algunos investigadores apuntan a la posibilidad de que Baba Vanga poseyera una extraordinaria capacidad de observación y deducción. ¿Te refieres a que era una especie de Sherlock Holmes de la adivinación, capaz de extraer información crucial a partir de detalles aparentemente insignificantes? Exacto. Se dice que era muy perceptiva, capaz de detectar sutiles cambios en el lenguaje corporal, en el tono de voz, en la expresión facial de las personas. Y a partir de esas pistas, construir un relato, una predicción, que parecía provenir de un conocimiento sobrenatural. Es fascinante, pero esa capacidad no explica sus predicciones sobre eventos futuros a gran escala, como la caída del muro de Berlín o el tsunami del 2004. Cierto. En esos casos, algunos recurren a la teoría de la sugestión. Argumentan que Baba Vanga, con su carisma y su aura de misterio, podía influir en las personas, implantar en ellas la idea de que sus predicciones se cumplirían. Una especie de profecía autocumplida. Exactamente. Si las personas creen que algo va a suceder, pueden inconscientemente actuar de forma que contribuyan a que ese evento se materialice. Es un concepto complejo, pero tiene su lógica. No olvidemos el sesgo de confirmación, la tendencia humana a recordar las predicciones que se cumplen y a olvidar las que no, creando una falsa imagen de infalibilidad. Sin duda. En el caso de Baba Vanga, esa imagen se vio reforzada por la falta de documentación escrita de sus profecías. Todo se basa en relatos orales, transmitidos de generación en generación, lo que facilita la distorsión y la mitificación. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre Baba Vanga? ¿Era una profeta genuina, una hábil manipuladora o simplemente una mujer excepcional que supo conectar con los anhelos más profundos del ser humano? Quizás la respuesta se encuentra en la intersección de esas tres posibilidades. Baba Vanga fue un producto de su tiempo, de un contexto social y político que favoreció la creencia en lo sobrenatural.
Pero también fue una mujer con un don especial, una sensibilidad única que le permitía percibir el mundo de una forma diferente. Y supo utilizar ese don, junto con su carisma y su astucia, para construir un legado que perdura hasta nuestros días. Un legado enigmático, fascinante y controvertido que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la profecía, sobre la fragilidad de nuestro conocimiento y sobre la eterna búsqueda del ser humano por comprender lo desconocido. Y más allá de las respuestas, el legado de Baba Vanga nos deja una serie de preguntas inquietantes que resuenan con fuerza en el mundo actual. ¿Estamos realmente en control de nuestro destino? ¿O somos simples marionetas en manos del azar o de fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Preguntas que cada uno de nosotros debe responderse a sí mismo. Lo que sí es cierto es que el mundo de Baba Vanga, con su mezcla de misterio, profecía y realidad, nos recuerda que la verdad a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Y que a veces la verdad más importante no se encuentra en la respuesta, sino en las preguntas que nos formulamos. Y con esa reflexión final, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en el enigma de Baba Vanga. Esperamos que este viaje les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Hasta la próxima inmersión.